nomás vamos a quedarnos hasta aquí, hasta donde Santiago nos está presentando este tema de la voluntad de Dios. Y conforme leemos, nos vamos a dar cuenta que sí, que Santiago nos está haciendo ver aquí las tres diferentes maneras en las que nosotros podemos responder a la voluntad de Dios. Y acuérdense, hemos visto y ha quedado establecido, ¿verdad?, que de acuerdo a la palabra de Dios no existe nada más importante que la voluntad de Dios. Es más, podríamos decir que la clave del éxito para esta vida es el que nosotros hagamos la voluntad de Dios. Esa va a ser la clave del éxito. Si nosotros no nos abocamos seriamente a procurar hacer la voluntad de Dios, bueno, vamos a ver, ¿verdad?, las consecuencias que pueden venir a nuestra vida. ¿Por qué? Porque existen consecuencias buenas cuando la hacemos la voluntad de Dios y consecuencias malas cuando decidimos no hacer la voluntad de Dios. Y nosotros somos los únicos que decidimos y somos los únicos culpables o favorecidos. Por eso fíjense, Santiago 4 comienza ahí en el versículo 13 diciendo: ahora escuchen esto, ustedes que dicen, hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad, pasaremos ahí un año, haremos negocios y ganaremos dinero. Y eso que ni siquiera saben qué sucederá mañana. ¿Qué es su vida? Ustedes son como la niebla que aparece por un momento y luego se desvanece. Más bien debieran decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora se jactan en sus fanfarronerías. Toda esta jactancia es mala. Así que comete pecado todo el que sabe hacer el bien y no lo hace. Que Dios bendiga su santa palabra. Y eso es lo que hemos visto ahora. Si usted quiere ponerse al corriente con este tema, puede ir a YouTube. Ahí están todos los otros mensajes, el 1 y el 2 de esta serie, y ahí lo puede usted escuchar. Y un punto importante para que entendamos de la voluntad de Dios, como escribe este escritor, dice, la voluntad de Dios no es un itinerario, sino una actitud. ¿En qué sentido está diciendo eso? Bueno, por itinerario es una agenda que tenemos a dónde tenemos que ir, qué es lo que tenemos que hacer y esto. Dice, la voluntad de Dios no es algo mecánico, la voluntad de Dios no es algo legalista, de que, ok, pastor, dígame pues, ya me convenció usted de que lo mejor que puedo hacer es la voluntad de Dios, escríbame qué cosas tengo que hacer. No se trata de eso, la voluntad de Dios, se trata de una actitud. Quiere decir que usted va a conocer y hacer de corazón la voluntad de Dios cuando usted esté en la presencia de Dios. Y en la presencia de Dios usted ahí llegue a conocerlo a Él más y más íntimamente, porque eso es lo que es el verdadero cristianismo, es una relación personal con un Cristo resucitado, no es una religión, es una relación. Entonces, conforme usted pase tiempo en la presencia de Él, entonces Dios le va a hacer saber cuál es su voluntad. Y entonces, conforme usted está en la presencia de Dios, va a crecer en admiración por Dios, va a crecer en amor por Dios, va a crecer en fe por Dios. Entonces va a ser una actitud de usted el hacer la voluntad de Dios, porque lo conoce a Él, lo ama a Él, confía en Él. Y entonces va a ser un estilo de vida de adentro hacia afuera, no una lista de cosas que usted tiene que hacer, exteriores, tipo fariseos y saduceos, que ellos claramente tenían en sus listas. Mire, si usted hace esto y esto, usted es un buen, le llamaban ellos piadoso, usted es un piadoso de Dios. Si usted hace esto y esto y esto, pero deja de hacer esto, usted más o menos es, pero si usted hace esto y no hace esto, usted es un pagano. Entonces se tenían sus listas, ¿verdad? Antes decían, no, pues yo prefiero que piensen que soy un piadoso, pues voy a hacer esto. Forma legalista, ¿okay? No de forma de espiritual. Entonces, tres respuestas estamos viendo que Santiago dice que existen en cuanto a la voluntad de Dios y que cada uno de nosotros tenemos que evaluarnos y preguntarnos principalmente,
principalmente de manera consistente en mi vida, cómo reacciono yo a la voluntad de Dios. ¿Okay? La número uno vimos, ignoro la voluntad de Dios, no me importa. No me importa tratar de conocer, porque toda la voluntad de Dios está ahí claramente definida, explicada en su palabra, la Biblia. Acuérdense que la Biblia es el manual de la vida para nosotros, porque Él fue el que nos crió, nos hizo a su imagen y semejanza y nos dejó un manual. Así también como usted compra un carro y trae su manual exactamente para ese carro. Lo que compre trae su manual. Dios nos creó, nos hizo y nos dejó un manual. Y ahí está todo lo que necesitamos para arreglar nuestra vida, para componernos porque estamos descompuestos. Pero ahí está el manual, para que lo usemos, lo vayamos a Él y Dios nos ayuda. Entonces, una persona no quiere saber nada, es puro cuento, ignorar la voluntad de Dios. Y vemos que la número 2 todavía es peor que la primera, desobedecer la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque ahí dice Santiago que esto es peor porque ahora usted ya sabe la voluntad de Dios. Ha escuchado, ha leído, entonces ya está informado en cuanto a qué es la voluntad de Dios. Sin embargo, dice, no, pues ahorita no, después y mañana y ahorita no estoy listo y lo que sea, usted va a estar usando toda clase de argumentos, discusión con Dios para no hacer la voluntad de Dios. ¿Okay? Y pues vimos, ¿verdad? Contestamos esta pregunta, ¿por qué las personas que conocen la voluntad de Dios lo desobedecen deliberadamente? ¿Okay? Y acuérdense que concluimos que todos desobedecemos deliberadamente la voluntad de Dios. Todos los que estamos aquí lo hacemos. No más, la única diferencia es cuestión de grados. Unos más, otros menos. Pero nadie puede obedecer la voluntad de Dios perfectamente. El único que la hizo fue Jesucristo. Y es por eso que Él se convirtió en Salvador. Porque Él sí cumplió con toda la voluntad de Dios con perfección. Nosotros no podemos. Pero nunca usemos ese argumento para decir, bueno, pues nadie es perfecto y por lo tanto pues yo puedo continuar desobedeciendo la voluntad de Dios. No, el verdadero creyente, su deseo es hacer la voluntad de Dios. Aunque luche y a veces le falle y no se siente bien por haberle fallado a Dios, se arrepiente y sigue, ¿verdad?, buscando y luchando por hacer la voluntad de Dios, pero la razón es importante. Si todos nosotros a cierto grado desobedecemos la voluntad de Dios, tenemos que saber por qué lo hacemos. Y vimos, ¿verdad?, la razón número 1, nuestro orgullo. Vimos la razón número 2, que ignoramos la naturaleza de la voluntad de Dios, que la voluntad de Dios no tiene opciones. La naturaleza de la voluntad de Dios es nada más sí, hacerla. Dios no dice, mira, si tú quieres, puedes hacer esto, pero como tú quieras. No, la voluntad de Dios es, esto es lo que quiero que hagas y punto. Esa es la naturaleza, como lo enseña la Biblia, ¿verdad? Que es la naturaleza. O una receta para la miseria, la razón es porque pensamos y creemos que si yo hago la voluntad de Dios, va a ser, pues yo ya vi lo que le pasó al apóstol Pablo, hizo la voluntad de Dios, Pedro hizo la voluntad de Dios, he visto a los mártires a través de la historia de la iglesia, lo que les ha sucedido por seguir la voluntad de Dios. No, yo no quiero eso. Y muchos piensan que es una receta para vivir una vida mísera, cuando es todo lo contrario. Entonces, vemos esto, nos quedamos con esta pregunta: ¿qué sucede a los que deliberadamente desobedecen la conocida voluntad de Dios? Porque es importante, si todos sabemos que hasta cierto grado desobedecemos la voluntad de Dios, tenemos que entender que hay consecuencias cuando uno desobedece. ¿Acaso no es lo mismo con sus hijos? Cuando le desobedecen, ¿no hay consecuencias? Si usted es un buen padre y está criando correctamente a sus hijos, va a tener que haber consecuencias. Y no nomás decirles, te voy a castigar y si lo vuelves a hacer.
te voy a castigar si lo vuelves, y te voy a castigar si lo vuelves, y te voy, oh, hombre, pues esa cantaleta, ¿quién se las va a creer ya, verdad? No, no hay acción, con Dios no es así, con Dios no es así. Él mismo ha dicho, dice, todo lo que sembrares, eso es lo que vas a cosechar. Es una ley divina de Dios. Vas a tener que recoger. La Biblia claramente dice, la paga del pecado, o sea que el pecado, dice, al final de cuentas te va a pagar, te va a dar un cheque, consecuencias, te va a decir, mira, estas son las consecuencias de tu pecado. Y no sabemos cuándo nos venga ese cheque, esas consecuencias, pero va a venir, dice la Biblia, va a venir. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, la Biblia nos dice ahí en Lucas 2, el Señor Jesucristo, en forma ilustrativa, con una parábola, dice, un siervo que sabe lo que su amo quiere, o sea, un siervo que sabe la voluntad de Dios, pero no se prepara ni cumple las instrucciones, será severamente castigado. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que dice, qué nos enseña la palabra de Dios? Que si nosotros sabemos la voluntad de Dios, lo que Dios quiere de mí, y yo no lo hago, pero lo sé, entonces lo único que puedo esperar es consecuencias de castigo. ¿Y ustedes creen que sea bonita las consecuencias? ¿El castigo que pueda venir de parte de Dios? No, tenemos que ser sinceros y verlo desde la manera bíblica. Porque fíjense, esto es uno de los elementos espirituales bíblicos que Dios usa para que nosotros podamos tener un temor de Dios sano. O sea, basado en la palabra de Dios, eso es lo que es sano. Cuando está basado en la palabra de Dios, ese temor a Dios es bueno para nosotros. ¿Por qué? Porque me detiene a que no haga yo lo que es en contra de la voluntad de Dios. Me detiene para que yo no haga lo que es de acuerdo a mi naturaleza pecaminosa, mi carne caída, sino para que yo haga la voluntad de Dios, que es lo mejor que puedo hacer, cuando yo sé que va a venir a mí consecuencias. Y por lo general, hermano, que es una de las cosas que yo siempre pienso y me gusta mejor pensar así, que las consecuencias no van a ser tanto en mí. Yo puedo aguantar lo que sea, que vengan en mí, pero que vengan en un ser querido, inocente, y que usted sepa ahí en su conciencia que es una manera que Dios está tocándolo para quebrantarlo a usted y se arrepiente y verdaderamente venga a los caminos de Dios. ¿Para qué esperar cosas así? Yo siempre, así es como lo pienso y digo, no, no vale la pena. No vale la pena. Es preferible, mejor hacer la voluntad de Dios, porque es lo que dice. Ahora, hay que entender que la Biblia nos enseña que cuando una persona que dice ser cristiana, y lo haga así porque puede ser nomás de labios, pero no ser, pues tiene un estilo de vida de desobediencia a la voluntad de Dios. Desobediencia, sí, puede ser religioso, venir a la iglesia y todo, pero era lo que veíamos la semana creo pasada, que en realidad lo que profesa con los labios es una religiosidad, una fe, pero su estilo de vida es un estilo de vida ateo, que en realidad refleja como que Dios no existe, como que no hay tal cosa de la voluntad de Dios, de los principios de Dios. Entonces vive lo que le llaman un ateísmo práctico. En práctica vive ateísticamente, pero acá vive y piensa religiosamente. Entonces, eso, la Biblia dice que esa persona, por eso dice aquí, ¿verdad? Como una persona que sabe lo que es la voluntad de Dios. Por ejemplo, ¿no es acaso la voluntad de Dios? Vimos que todos nos arrepintamos y vengamos al conocimiento de Cristo para que no terminemos en el infierno. ¿No vimos que eso dice la Biblia? Que Él no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿No está hablando en forma general de todos? Ahora, si nomás oímos eso y decimos, sí, pero no, yo por qué, yo tengo mi religión y toda clase de pretextos para no venir a Cristo para salvación, entonces, fíjense lo que dice aquí, el amo regresará inesperadamente y sin previo aviso
cortará al siervo en pedazos y lo expulsará junto con los infieles. O sea, está diciendo, aquella persona que dice ser creyente, que dice ser un seguidor mío, pero en realidad no me obedece, está dando evidencias de que en realidad no es mi siervo, no es mi discípulo, no es un verdadero seguidor mío. Por lo tanto, lo único es que va a tener su lugar con los no creyentes. Va a tener su lugar con los no creyentes. Ahora, la aplicación, si usted es un verdadero creyente, ¿verdad? La aplicación es que de cualquier manera el no obedecer la palabra de Dios va a tener consecuencias. Consecuencias que no nos van a gustar, hermanos. No nos van a gustar. ¿Acaso a sus hijos les gusta cuando sufren las consecuencias por su desobediencia? ¿Les gustan las consecuencias? ¿Qué ha visto usted? Que dicen, gloria a Dios, bendito seas tú, Señor, qué bendiciones me traes. No, lo maldicen hasta uno como padre. ¿No? Lo maldicen. Yo recuerdo una vez, ahí uno de mis miembritos de mi familia, me acuerdo, me dijo, I hate you, te odio, te odio. Por las consecuencias de la desobediencia. Entonces, vemos nosotros que, imagínense ustedes, consecuencias de nuestra desobediencia de parte de Dios. Estamos hablando de cosas mayores, que debemos de tomarlo bien en serio, ¿verdad? Porque vienen ya de parte de Dios. Entonces, tenemos nosotros que ser bien sinceros con todo esto. Ahora, déjenme ver si traje el mensaje en español. Porque miren, ¿qué dice ahí en Hebreos? ¿Qué dice el Señor? Para que veamos con plena seguridad. Dice, pues el Señor disciplina a los que ama y castiga a todo el que recibe como hijo. ¿Okay? Entonces, si uno es un verdadero creyente, también va a sufrir consecuencias por no obedecer la palabra de Dios. Y así también, como les decía, nosotros disciplinamos a nuestros hijos. ¿Por qué? ¿Por venganza o por amor? Así es como debe de ser. Para que aquella disciplina sea beneficiosa y edificativa en la vida de su hijo, usted lo tiene que hacer por la motivación del amor y con amor. Pero si es por venganza, porque anda bien enfurecido, enojado, va a endurecer el corazón de su hijo, de su hija, nada más. No va a ser bueno. Pero Dios sí, Él es perfecto y Él lo hace perfectamente. Por amor, dice aquí. Pues el Señor disciplina a los que ama y castiga a todo el que recibe como hijo. Entonces, puede usted asegurar, si usted dice, yo estoy seguro que yo soy un hijo de Dios, yo sí verdaderamente he nacido de nuevo, soy un verdadero creyente, entonces espere disciplina si no obedece la voluntad conocida de Dios, que ya sabe que es la voluntad de Dios para su vida. Vamos a ver un ejemplo, hermanos. Vamos a ver un ejemplo de ahí del Antiguo Testamento de una persona, un creyente que llegó a conocer la voluntad de Dios porque el Señor se la reveló. Le dijo, mira, esto es lo que quiero que hagas. Y vamos a ver la vida de Jonás como ejemplo. Jonás dice, el Señor le dio el siguiente mensaje a Jonás, hijo de Amitai. ¿Okay? O sea, aquí el Señor le revela su voluntad. Y le dice, levántate y ve a la gran ciudad de Nínive. Pronuncia mi juicio contra ella porque he visto lo perversa que es su gente. ¿Okay? Dios en su misericordia no quiere que nadie perezca, no quiere que nadie termine en el infierno, sino que procedan al arrepentimiento. Entonces, el Señor no quiere traer juicio sobre Nínive, quiere darles oportunidad más de que se arrepientan y le dice a Jonás, ve. Ahora, haciendo la aplicación a nosotros, eso es lo mismo que el Señor nos dio en la Gran Comisión, ¿verdad? No nos dijo, vayan. Y nos manda que vayamos a nuestro mundo. No nos manda que vayamos a Nínive. A nosotros nos manda y dice, ve a tu mundo. Tu mundo es todas las personas que Dios ha puesto en mi mundo,
con las que yo tengo contacto diariamente. Ese es al mundo donde la Gran Comisión me manda a que comparta las buenas nuevas de salvación. Ahí. Entonces tenemos que vernos como Jonás, que el Señor nos ha dado una encomienda a todos nosotros los verdaderos creyentes, que vayamos a ese mundo, ahí en la escuela, en el trabajo, donde quiera que nosotros tengamos contacto con nuestro mundo, que hagamos lo que el Señor quiere. Dice, comparte el Evangelio, haz discípulos de todas las naciones, todas las personas, no importa de qué raza, qué religión, qué lengua sean, tú comparte esas buenas noticias con ellos. Bueno, pues eso, entonces ya Jonás estaba informado de qué era la voluntad de Dios para su vida, ¿verdad? Está claro. Hacer caso, ¿verdad? Es lo mejor que se puede hacer, ¿verdad? Bueno, pues voy a Nínive, es lo bueno, ¿verdad? No sería bueno que pensáramos y que Jonás hubiera pensado, pues qué bueno, Dios los quiere salvar, pues qué bueno que me quiere usar a mí para que se salven, voy a hacerle caso a Dios. Entonces Jonás se levantó, ¿y qué se fue a hacer? La voluntad de Dios, y se fue en dirección contraria para huir del Señor. Descendió al puerto de Jope, donde encontró un barco que partía para Tarsis, compró un boleto, subió a bordo y se embarcó rumbo a Tarsis con la esperanza de ¿qué? ¿De seguir al Señor? De escapársele al Señor. Como diciendo, yo me voy bien lejos de Dios, que ni me encuentre. Que ni me encuentre. Hay que busque a otra persona, que me ande buscando y diga, pues no sé dónde se fue Jonás. Que alguien más lo haga. Y muchas veces así también nosotros, puede ser que no agarremos un barco, pero simplemente, ya sea de una manera pasiva, ignoramos y no nos interesó nada lo que escuchamos, que es la voluntad de Dios para mi vida, no me importa nada, o activamente la rehusamos y decimos, no, pero es que yo eso, y la pelea, la discute, la grita y se convence, estoy bien, no voy a hacer la voluntad de Dios. Pero en las dos maneras igual va a venir las consecuencias. De cualquier manera, pasiva o activamente, sea su reacción a la voluntad de Dios, de desobedecerla, las consecuencias van a ser las mismas de parte de Dios, va a venir. Entonces, vemos, ¿verdad?, cómo tiene esperanzas de escapar con el Señor. Pero el Señor está, ay, Jonás, cómo eres necio, Jonás. ¿Por qué no hacemos las cosas por la buena? ¿Por qué tiene que ser por la mala? ¿Por qué? Y así lo mismo el Señor también nos dice a nosotros, Sergio, ¿qué quieres? Ahorita tienes oportunidad de hacerla por la buena, lo vas a hacer. Mejor por la buena que por la mala. ¿Qué le dice usted a su hijo? Grites, llores y todo, vas a sacar la basura. Entonces vemos, ¿verdad?, que entre tanto, dice, el Señor había provisto que un gran pez se tragara a Jonás. Y Jonás estuvo dentro del pez durante 3 días y 3 noches, consecuencias. Ahora, ¿quiere usted un gran pez en su vida? O sea, me estoy refiriendo a una gran tribulación, a una gran prueba que venga, una gran adversidad que venga a su vida. ¿Prefiere eso? Porque eso es lo que el Señor nos está diciendo. O me obedeces ahorita por la buena y haces mi voluntad de buen corazón, o van a venir las consecuencias. Y las consecuencias van a ser para quebrantar tu duro corazón, porque lo has endurecido a mi voluntad. Tú quieres hacer lo que tú quieres hacer y te convenciste que desobedecerme está bien, te voy a mostrar que estás mal. Y a través de una prueba, una tribulación grande, y como les digo, lo peor es saber que o percibir o entender o creer que lo que le está pasando a un ser querido mío, un inocente, es por mi desobediencia. ¿Se acuerdan ustedes con Jonás? Todo lo que estaban sufriendo los del barco en el que iba, que vino el juicio de Dios, y andaban
Estaban por ahogarse, toda una tripulación. Al fin Jonás dijo, ¿saben qué? Tírenme a mí al agua, yo soy el culpable. Yo soy el culpable de todo este desastre. En cuanto la tiraron al agua, aquello se calmó. Hijo. Y así puede pasar con nuestra gente alrededor, que nosotros seamos los Jonás, seamos los culpables de lo que están sufriendo, de lo que están pasando por nuestra culpa. ¿Quiere usted llegar a sentir eso, saber eso? Es lo peor que pueda pasar. Como les digo, es más fácil aguantar que las consecuencias vengan única y exclusivamente a mí. Es más fácil aguantar eso que ver que vienen sobre los más inocentes. Lo peor que nos puede pasar. Por eso es que lo mejor que podemos hacer eso. ¿Por qué? Porque el Señor va a preparar un pez para cada uno de nosotros. Lo va a preparar. Consecuencias van a venir. ¿Okay? Y eso fue lo que sucedió. Entonces, vemos nosotros que ahí estuvo, ¿verdad? Durante ese tiempo. ¿Qué creen ustedes que hizo Jonás ahí adentro? Bueno, ahí ya nomás lo único que le quedó es tiempo para reflexionar. ¿Qué hago en la panza de un pez? No voy a ver televisión, no tengo teléfono, no tengo nada más que reflexionar en mi vida. ¿Qué es lo que pasa en una gran tribulación? Cuando uno está pasando por una gran tribulación, ni se preocupa de que está el mundial. No, ni que hay Super Bowl, ni nada, nada de eso le importa, tiene mente para eso, por una gran tribulación que está pasando. Ahí está toda su atención, así estaba Jonás, toda su atención estaba en eso. De tal manera que dice ahí que entonces Jonás oró al Señor su Dios desde el interior del pez. Se puso a orar. Ahora, ¿creen ustedes que su oración seguía siendo de rebeldía? No, una vez que aquello sí, aquello arrecia, entonces el quebrantamiento del corazón se va desquebrajando, desmoronándose hasta que dobla una rodilla y dice, Señor, dice, en mi gran aflicción clamé al Señor y Él me respondió. Sí, gracias a Dios que Él responde cuando nos arrepentimos. Él perdona. Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Entonces respondió. ¿Y qué dice la historia que pasó? Que el Señor hizo que el pez se fuera hasta la playa, a la orilla, y ¡pum!, dejara libre a Jonás. Imagina, ya sale de ahí. Es decir, necesito un buen baño, ¿verdad? Después de esto. Estar ahí adentro. Entonces, ¿pero qué hace Dios? Dios no ha cambiado de opinión. Dice, ok, Jonás, ya te bañaste, ya comiste, ya te sientes bien. Déjate. El Señor habló por segunda vez a Jonás, otra vez. Y le dice lo mismo, levántate y ve a la gran ciudad de Nínive y entrega el mensaje que te he dado. Lo mismo le sigue diciendo. Ok. ¿Qué creen ustedes que ahora haga Jonás después de lo que recibió? Esta vez Jonás obedeció, dice. Caso, Señor. Esta vez Jonás obedeció el mandato del Señor y fue a Nínive, a una ciudad tan grande que tomaba 3 días recorrerla toda. O sea, fíjense, la misericordia de Dios. Se calcula que cerca de como de 1 millón de personas que ahí en esa ciudad de Nínive vivían, y el Señor no quería traer juicio, condenación sobre ellos, así como Sodoma y Gomorra, sino quería que se les presentara una oportunidad más de arrepentimiento, y por eso le dijo a Jonás, Jonás, tú vas a ser mi profeta, ve, yo voy a estar contigo, proclama el evangelio, proclama que yo estoy dispuesto a perdonar si ellos se arrepienten y cambian sus caminos. Y entonces le volvió a decir, ve y preséntales el mensaje que yo te he dicho que les presentaras. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo mejor que debemos de hacer nosotros? Obedecer la voluntad de Dios. Es lo mejor que podemos hacer nosotros, obedecer la voluntad de Dios. No ignorarla,
no desobedecerla. Esas son las maneras equivocadas de responder a la voluntad de Dios, sino esta es la manera correcta, obedeciendo la voluntad de Dios. Porque ahí en el versículo 15 dice, más bien debieran decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello, ¿verdad? Si el Señor quiere, vamos a hacer, si Él nos da vida, vamos a hacer su voluntad, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, que es parte de la voluntad de Dios. Ahora, ¿cómo quiere que hagamos su voluntad el Señor? ¿Cómo quiere que la hagamos? Fíjense, Efesios 6 dice, haciendo de todo corazón la voluntad de Dios. Haciendo de todo corazón la voluntad de Dios. Ahora yo les pregunto, ¿hizo Jonás la voluntad de Dios? ¿Sí o no? Sí la hizo, ¿verdad? Ahora la segunda pregunta, ¿lo hizo de corazón? No. Jonás no lo hizo de corazón, hizo la voluntad de Dios, pero no lo hizo de corazón, porque fíjense cómo reaccionó Jonás, dice. O sea, Jonás conocía la voluntad de Dios, Dios se la reveló, y después de ser disciplinado, hizo la voluntad de Dios, pero él no lo hizo de corazón, porque fíjense cómo reacciona, dice, al ver Dios lo que hicieron, es decir, que se habían convertido de su mal camino, cambió de parecer y no llevó a cabo la destrucción que les había anunciado. ¿Se fijan? Respondieron con arrepentimiento los habitantes de Nínive. ¿No? Así le hizo también Jonás, como el hermano Gabriel. ¿Qué creen ustedes? ¿Que estaba muy contento Jonás? ¿Porque se arrepintieron? No. Dice la Biblia, este cambio de planes molestó mucho a Jonás y se enfureció. Entonces le reclamó al Señor. O sea, porque en la mente legalista de Jonás, él decía, por eso él ni quería desde un principio ir y predicarles a los habitantes de Nínive. Decía, son hasta nuestros enemigos, son paganos, son malos, desobedecen a Dios. Nomás ellos desobedecían a Dios, él sí obedecía. Y es lo que pasa, siempre vemos nada más las faltas de otros, no las nuestras, ¿verdad? Y toda clase de juicio contra los habitantes de Nínive, y él se sentía con su autojusticia muy santo, ¿verdad? Así era como se sentía. Y por eso cuando vio que se arrepintieron y que Dios cambió de planes, en vez de destruirlos, los bendijo, no le gustó. Dijo, pero ¿cómo? Por eso yo desde un principio no quería ir a Nínive. Y fíjense, ahí cuando ustedes lean la historia dice, por eso no quería ir, porque yo sé que tú eres un Dios de amor, eres un Dios paciente, yo sé que eres un Dios de salvación. Y era lo que él no quería que le pasara a Nínive. Que experimentaran la gracia y la salvación de Dios. Él los veía como sus enemigos. Y muchas veces así nos pasa a nosotros. Creemos que fulano, no, a ese no le hablo porque no, ese está bien perdido. Ese no toma en serio las cosas. Y a cada persona le ponemos una razón por la cual no le vamos a compartir el evangelio. A cada uno le vamos a buscar una razón. No, la Biblia dice que no le eches las perlas a los cerdos. Y no, y la Biblia dice esto, y nos buscamos tantas excusas bíblicas para no obedecer la voluntad de Dios, como Jonás, ¿verdad? Y hasta le reclamó al Señor, fíjense nomás, hasta reclamándole. ¿Por qué hiciste esto? Ya ves, yo por eso no quería hacer. Cuando la Biblia dice que debemos de hacer la voluntad de Dios de todo corazón, porque así nos puede también a pasar a nosotros, ok, esta es la voluntad de Dios, la voy a hacer, pero ¿por cuánto tiempo? Pastor, ¿un año? ¿O cuánto tiempo? ¿O son 6 meses o qué? No, de todo corazón se hace la voluntad de Dios. ¿Qué quiere decir hacer la voluntad de Dios de todo corazón? En primer lugar quiere decir que se hace por amor. Porque yo amo al Señor, pues entonces yo voy a obedecer al Señor. Yo quiero complacer. ¿Verdad que cuando uno ama a una persona lo quiere complacer? ¿Lo quiere complacer? Mi mamá, mi esposa me dice, ¿a dónde vamos a cenar? A donde tú quieras. A donde tú quieras. Yo soy estándar, pero quiero complacerla. Claro que tengo una preferencia, pero
Yo prefiero darle a ella el gusto, la quiero complacer porque la amo. Y ya cuando ella me ama más, me dice, no, vamos a ir a donde te gusta a ti. Digo, esas son las buenas mujeres. Entonces, por amor, eso es lo que quiere decir hacer la voluntad de Dios de todo corazón. De ahí es donde brota y nace el amor, ¿verdad? De corazón. El hacer la voluntad de Dios de todo corazón quiere decir con entusiasmo, que tiene usted verdaderamente el deseo de hacerlo y tiene la expectativa de hacer la voluntad de Dios. Lo que sea la voluntad de Dios, usted lo quiere hacer con entusiasmo, no con que, ay, y tengo que ir y no podríamos cancelarlo y cuánto, no, con entusiasmo se hace, con responsabilidad, con responsabilidad. Es la voluntad de Dios la que estoy, no le estoy sirviendo al pastor, no le estoy sirviendo a una iglesia, le estoy sirviendo a mi Señor. Él fue el que me hizo ese llamado, Él fue el que me pidió hacer eso. Y yo sé que es hacer la voluntad de Dios, entonces con responsabilidad. ¿No es usted responsable en su trabajo? Sí, ¿verdad? Porque ahí está el dueño o el supervisor que le dice, mira, esto y esto tienes que hacer, esto y esto tienes que hacer. Y usted lo hace, obedece. Se fija que obedece y está obedeciendo a un hombre pecador. Ahora, ¿por qué no obedecerle al Señor de señores? ¿Por qué? Ahora, dice, no, pues al supervisor porque si no me quedo sin trabajo y si me quedo sin trabajo me quedo sin cheque. Entonces, le tiene miedo a las consecuencias, ¿verdad? Pero ¿qué a las consecuencias de allá? ¿A poco cree que no hay consecuencias? ¿Se fijan cómo a veces pensamos distorsionadamente? Creemos que nomás hay consecuencias aquí entre nosotros, en nuestro trato entre los hombres va a haber consecuencias, pero en mi trato con Dios no va a haber consecuencias. No, va a haber consecuencias también, buenas y malas. Entonces, con responsabilidad, voy a hacer la voluntad de Dios con responsabilidad, porque Él es mi amo y a Él le debo hacerlo con responsabilidad y con fidelidad. Mientras Él me quiera haciendo esto, yo lo voy a hacer, yo lo voy a hacer, yo lo voy a hacer con fidelidad, con fidelidad, con fidelidad. Lo voy a hacer, ¿por qué? Porque es la voluntad de mi Padre Celestial. Esto es lo que mi Padre me ha encomendado que yo haga. Y no me conviene huirle, me va a pasar lo que a Jonás. No me conviene huirle a su voluntad, me conviene someterme a su voluntad. Es lo mejor que puedo hacer. ¿Por qué? Que lo que dijo Pablo sobre las ofrendas también puede aplicarse a la vida. ¿Okay? Pablo, dando instrucciones, ¿verdad? Cuando le pidió al resto de las iglesias que cooperaran porque en Jerusalén los cristianos estaban sufriendo por una gran sequía que había y les dijo, junten una ofrenda y vamos a pasar diferentes hermanos a recoger esa ofrenda para poder ayudar a los hermanos en Jerusalén. Pero les dijo, en cuanto a esa ofrenda, le dijo, cada uno debe de decidir en su corazón cuánto dar. Y no den de mala gana, ni bajo presión, porque Dios ama a la persona que da con alegría. Entonces, ese mismo principio del dar, lo podemos aplicar al vivir. Que hagamos la voluntad de Dios, no de mala gana, ni bajo presión, sino con alegría, con gozo, con contentamiento. O podrá haber algo más hermoso que hacer la voluntad de Dios. ¿Cree usted que hacer la voluntad suya personal es más hermoso, más bonito que hacer la voluntad de Dios? No, ¿verdad? Que lógicamente aquí cuando nos ponemos a analizarlo y a pensarlo, vemos que es superior y va a traer mejores resultados el hacer la voluntad de Dios que aferrarme a hacer mi propia voluntad. Pero somos necios muchas veces y podemos salir de aquí y continuar igual con nuestra necedad de seguir haciendo nomás lo que yo quiero, porque yo sigo siendo el rey y punto. Yo voy a hacer lo que yo quiero. Entonces, aquí, ¿verdad? El apóstol Pablo nos dice que ese mismo principio podemos aplicarlo a nuestra vida, a nuestro servicio. ¿Ok? Ahora, para terminar,
Hermanos, vamos a ver rápidamente, que nos queda muy poquito tiempo, cuáles son los beneficios de hacer la voluntad de Dios. Aquí nada más voy a presentarles 4, hay más, pero rápidamente vamos a presentarles, porque así como les dije y les enseñé cuáles son las consecuencias de no obedecer a Dios, ahora vamos a ver cuáles son las consecuencias de obedecer a Dios, para que nos podamos nosotros motivar y decir, no, pues de veras, vale la pena obedecer a Dios, hacer su voluntad. Y verdaderamente no vale la pena desobedecerle y querer ser pasivo en cuanto a la voluntad de Dios, porque pues a Dios no lo voy a engañar. No porque no grite y patalee, ya Dios no se va a dar cuenta que no estoy haciendo su voluntad. Él se da cuenta de cualquier manera. Es lo mismo. Si usted le dice a su hijo, tira la basura, y patalea y grita y discute y todo, pues usted se da cuenta, está activamente desobedeciendo y rebelándose y todo. Pero otro hijo que le dice, tira la basura, ajá, y nada. ¡Ey, que la basura! Ajá, y nada. ¿A poco cree la persona que porque no gritó, no pataleó ni nada, no va a pasar nada? No, no en mi casa. ¿Cuáles son los beneficios? Número 1, vamos a ver, disfrutar de una comunión más profunda con el Señor. ¿No se le hace una gran bendición esto? Disfrutar una comunión más profunda con el Señor. O sea que su relación con el Señor, porque miren, la relación con el Señor es diferente. Primeramente, nuestra única relación que tenemos con Dios antes de ser salvos es que somos criaturas de Dios. Fuimos hechos creación de Dios a su imagen y semejanza, pero eso es lo únicamente que somos, una criatura de Dios. Cuando nacemos de nuevo, nos convertimos ahora en hijos de Dios. ¿Se fijan? Ya entramos a una comunión más íntima con Él. Entramos a la familia de Dios. Ahora sí Él es mi Padre, no nomás mi Creador, Él es mi Padre. ¿Ok? Y entonces aquí, Jesucristo, cuando él estaba en su ministerio enseñando, había una multitud a la que estaba enseñando y entonces vinieron su familia, vino su madre con sus hermanos de Jesucristo, las hermanas de Jesucristo, vinieron principalmente por los hermanos y hermanas que dijeron, ¿saben qué? Tenemos que ir por nuestro hermano porque este ya se nos deschavetó. ¿Cree que es Dios? ¿Cree que es el Mesías? Miren nomás, se nos deschavetó, vamos por él. Entonces iban por él, ¿verdad? Y le dijeron, cuando él estaba enseñando, alguien le dijo, Señor, ahí llegó tu mamá y tu hermano y tus hermanas, vienen por ti, ya te quieren llevar. ¿Y qué les dijo Jesucristo? Dice, quien hace la voluntad de Dios es mi hermano y mi hermana y mi madre. ¿Mm? O sea, ahí él estaba estableciendo el principio que si usted hace la voluntad de Dios, su comunión con Él va a ser mucho más profunda, va a ser una comunión más cercana, va verdaderamente usted a tener una comunión más íntima con el Señor. Lo que está diciendo, se fijan, si tú haces mi voluntad, si usted hace la voluntad de Dios, entonces ahora vamos a estar más íntimos en la relación. Ya no vas a ser mi amigo, ya no, dice, vas a ser familia. Entonces, esa es una bendición. Segunda bendición, ya nomás con esa bastaría, ¿verdad?, para convencernos de hacer la voluntad de Dios. Pero hay muchas bendiciones. Como les digo, simplemente yo por cuestión de tiempo, y voy a enseñarles 4 y rápido. Dice, el privilegio de conocer la verdad de Dios. Porque fíjense, ¿verdad que cuando usted lee la Biblia a veces dice, no entiendo nada? ¿No sería una gran bendición estar leyendo la Biblia y estar conociendo la verdad de Dios? Que el Señor le esté enseñando, revelando, dándole entendimiento. ¿No es una gran bendición eso? Bueno, pues eso es lo que el Señor quiere hacer.
Y dice aquí, cualquiera que elija hacer la voluntad de Dios, sabrá si mis enseñanzas provienen de Dios o si hablo por mi cuenta. Aquí ve otra vez ese principio que está diciendo, si tú decides hacer mi voluntad, la voluntad de Dios, entonces vas a poder entender las escrituras. Vas a poder saber si esto es palabra de Dios, si esto es enseñanza de Dios, si esto es voluntad de Dios. Entonces, vemos siempre la condición, la voluntad de Dios condicional para una gran bendición de Dios para nosotros. Siempre. Número 3, ver sus oraciones respondidas. ¿Verdad que eso ya Santiago lo trató en el capítulo 3? Dice, y piden y no reciben nada, porque piden mal, piden para sus propios deseos egoístas, con motivaciones equivocadas. Por eso Dios no los escucha. Pero dice aquí, esta es la confianza que tenemos ante Él, que si pedimos algo según su voluntad, Él nos oye. Dices, tú conoces su voluntad, tú vives en su voluntad, entonces dice, sabemos que Él nos escucha en cualquier cosa que le pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hemos pedido, porque le hemos pedido de acuerdo a su voluntad, conocemos su voluntad, la vivimos, y entonces Él escucha nuestras oraciones, lo que le pedimos a Él, dice ahí. Entonces es una gran bendición ver sus oraciones respondidas, y por último, produce seguridad de salvación. ¿Okay? Porque, díganme si no es cierto, cuando vamos abiertamente en contra de la voluntad de Dios y no hacemos aquello que sabemos que era la voluntad de Dios y caímos en pecado, no hicimos, ahí después en su reacción no llega hasta a pensar y decir, yo creo que yo no soy salvo. Yo creo que yo en realidad no conozco al Señor, se hace que soy puro religioso. ¿No llega usted a pensar cosas así? No, ¿verdad? Nadie aquí le puede pasar eso. Nomás al pastor, ¿verdad? Pero nadie, pero sí, es algo muy común, lo vemos a través de las escrituras, que siempre la desobediencia a la voluntad de Dios va a traer dudas a nuestra vida de que si verdaderamente somos salvos. Y es lo mismo también, cuando usted ve a un ser querido, a su cónyuge, a sus hijos, que desobedecen y desobedecen la palabra de Dios, no llega usted a pensar, a mí se hace que este no le ha nacido, a mí se me hace que este no es un verdadero cristiano, yo mejor voy a orar por su salvación. ¿No le pasa eso? Claro que nos pasa, a todos nos pasa, a mí me pasa con la familia, me pasa con la iglesia, me pasa, ¿será o no será? Entonces también pasa en nuestro interior. Pero cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios, dice, el mundo se acaba con sus malos deseos. El mundo es este sistema anticristo que nos quiere guiar a que vivamos, pensamos y hagamos de una manera contraria a los principios y a la moral y a la ética de la Biblia. Dice, el mundo se acaba con sus malos deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Va a tener la seguridad de su salvación. Va a decir, no, yo sé que estoy en el centro de la voluntad de Dios y yo sé que mi salvación está segura porque yo veo la evidencia de mi salvación, que hago la voluntad de Dios. Deseo hacer la voluntad de Dios. Me duele cuando llego a fallarle al Señor y me arrepiento y sigo adelante por hacer la voluntad de Dios. Entonces esa persona tiene siempre la seguridad de su salvación. Se siente en paz con Dios, consigo mismo. ¿Qué de usted? ¿Cuál es su respuesta a la voluntad de Dios? ¿La ignora? ¿No le importa saber? ¿O la sabe y la desobedece abiertamente? ¿O la obedece? Oremos. Oremos y que cada uno de nosotros podamos ser sinceros
Es la voluntad de Dios que usted sea salvo. Es la voluntad de Dios que usted pertenezca a Cristo, que usted pertenezca a su iglesia. Asegúrese de esas cosas. Es por eso que lo invito a que venga a la clase esta tarde, que ponga toda la seriedad en las cosas de Dios y en hacer la voluntad de Dios y no conformarse con iglesia, con religiosidad. Padre Celestial, ayúdanos a que verdaderamente pongamos en práctica lo que tú nos has hablado en esta hora. No queremos ser nada más oidores de tu palabra, sino hacedores de ella. Guíanos a que con toda humildad y con toda sinceridad podamos reconocer cómo te hemos fallado, Señor, cómo te estamos fallando. Sabemos que tú nos das la seguridad de que si confesamos nuestro pecado, tú eres fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Que podamos allegarnos a ti, Señor, con arrepentimiento y con esa fe, esa seguridad que tú nos das de perdonarnos y limpiarnos, y verdaderamente confesemos toda nuestra rebeldía, toda nuestra incredulidad, toda nuestra desobediencia, toda nuestra carnalidad, que te la confesemos a ti, Señor, abiertamente, sin tapujos. Gracias porque tú eres un Dios de paciencia, de amor y de gracia, y que en vez de enjuiciarnos, nos bendice, Señor. Gracias te damos y te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús y por sus méritos únicamente. Amén.